El narcotráfico es un negocio que deja miles de millones de dólares cada día que pasa. Al transcurso de la historia se han formado poderosos e influyentes carteles del narcotráfico a nivel mundial, pero sobre todo en países donde se fabrica y se procesa cocaína, marihuana o heroína. Bandas, mafias, o también denominados cárteles, gestionan la cadena de suministro. Los cárteles varían en tamaño, organización y duración, todo esto dependiendo de la sustancia, rentabilidad y volumen de cada proceso de droga. En la parte superior de la jerarquía de estas organizaciones, se encuentra el jefe del cártel, los llamados capos, que controlan la producción y distribución de la sustancia. Estos junto con los intermediarios financieros, blanquean los capitales obtenidos de actividades del narcotráfico. En este negocio existen mafias o cárteles, hay mafia china, italiana, y también rusa, pero es en América donde están los más poderosos carteles del narcotráfico. ¿Y por qué es en América donde están los ricos y poderosos del narcotráfico? Es simple, en estos países es donde se fabrica la droga, es donde se procesa la mayor parte de droga que se consume en el mundo. A continuación te voy a presentar las curiosidades de los más poderosos e influyentes cárteles de la droga que se han conocido en la historia reciente del mundo. El cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos a nivel mundial en el negocio del narcotráfico, fundado desde los años 80 por el Güero Palma, el Mayo Zambada, José el Azul Esparragoza, y el legendario Chapo Guzmán. Desde su formación ha sido la más grande franquicia de drogas en México, llegando a suministrar el 60% de la marihuana, cocaína y heroína comercializada en las calles de Estados Unidos. Este cartel ha sido el más exitoso de México gracias a su control en la frontera con Estados Unidos, además de las ingeniosas formas para pasar droga a Estados Unidos, asimismo pasar millones y millones de dólares hacia México, por túneles en la frontera mexicana con Estados Unidos. Desde su fundación en la década de los 80 hasta la actualidad, controla buena parte del territorio mexicano. Este cartel tiene presencia en las partes más estratégicas para el tráfico de drogas en el país mexicano. Su dominio cubre gran parte de la frontera con Estados Unidos y el interior del país, así como límites costeros. Es una de las organizaciones poderosas del mundo en el negocio del narcotráfico por su duración en el tiempo y por todo su dinero acumulado. Además, su líder fue uno de los más reconocidos a nivel mundial. Pero usted se dedica a las drogas. ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Social. Maíz y frijol. ¿Y para qué quiere las armas? Oiga, usted tiene mucho dinero, ¿por qué? El líder más conocido en toda la historia de este cártel del narcotráfico ha sido Joaquín el Chapo Guzmán, quien tuvo el poder de la mayor parte de territorio mexicano para traficar drogas a diferentes países, compró a políticos, militares y funcionarios de alto grado del gobierno mexicano durante el mandato de varios presidentes. Para los años 2000, era el líder más respetado y adinerado del narcotráfico en México. Este poderoso capo del narcotráfico fue detenido en 1993, pero 8 años después escapó de una cárcel de máxima seguridad en complicidad de todo el sistema penitenciario, al que tenía comprado. Desde su fuga en 2001 fue el segundo hombre más buscado del mundo y el número 67 en los hombres más poderosos del mundo. Su leyenda continuó al ser capturado de nuevo en 2014, pero un año más tarde se escapa de la cárcel de máxima seguridad de México por un túnel, pero en enero de 2016 es recapturado, para finalmente ser extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, donde pagará por narcotráfico después de pasar miles de toneladas de drogas a ese país. Un hombre símbolo en el negocio del narcotráfico, uno de los más millonarios de este negocio, y mientras estuvo en el poder del cártel de Sinaloa, el más respetado y admirado por diversas personas dentro y fuera de ese negocio. En la actualidad el cártel de Sinaloa sigue siendo una organización fuerte y poderosa en el negocio del narcotráfico. Sin su líder más emblemático, el Chapo, extraditado a los Estados Unidos, el liderazgo lo establece otro fundador de este cártel, el Mayo Zambada, con un hermano del Chapo y sus 2 hijos, quienes establecen la cúpula actual del poderoso cártel de Sinaloa.
El cartel de Medellín, el más conocido a nivel mundial por series y películas sobre la vida de sus fundadores, es el cartel más significativo conocido en Colombia y el que abarcó el 80% del consumo de drogas mundial en su momento de apogeo. Fue fundado y liderado a finales de los años 70 por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, Gustavo Gaviria, los hermanos Ochoa y Griselda Blanco. Desde su conformación ha sido uno de los más poderosos carteles de la droga en la Colombia en los años 70, 80 y inicio de los 90, llegó a corromper sectores de la política y el sector militar para favorecer sus ambiciones. El cartel de Medellín fue en su momento el más poderoso de Colombia, por eso quería control absoluto del negocio y instituciones del gobierno colombiano, lo que los llevó a enfrentar diversas guerras contra otros carteles y contra el gobierno de Colombia. Su éxito como cartel se debe a que para la época las leyes antinarcóticos y la lucha contra el narcotráfico eran muy leves y pocas. Esto les permitió llevar miles de toneladas hacia Estados Unidos y México, llegando a comprar islas enteras para pasar y guardar avionetas con miles de millones de dólares y cocaína, así como para crear más rutas de narcotráfico con mayor facilidad. Controlaban el centro del país, así como las costas con el océano Pacífico y Atlántico, lo que les permitía sacar toneladas de cocaína por mar y también por aire. Sin duda toda una multinacional de la cocaína. También llegaron a tener miles de sicarios bajo su mando para librar las guerras contra el cartel adversario, en este caso el cartel de Cali, y también la guerra contra el gobierno colombiano por el poder del país, y por la no extradición a Estados Unidos de los líderes del cartel de Medellín. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Su líder más conocido en toda la historia de este cártel del narcotráfico ha sido Pablo Escobar Gaviria, conocido mundialmente por las series del Patrón del Malo Narcos. Fue el séptimo hombre más rico del mundo según la revista Forbes, y para la época un innovador en el negocio del narcotráfico. Con sus socios del cartel de Medellín formaron un imperio de la cocaína y sometieron a Colombia bajo su poder, con un gran número de hombres a su mando desde sicarios, militares y políticos. Financió una guerra que puso al Estado de Colombia de rodillas ante su poder, lo que le concedió construir una cárcel para él y sus hombres de confianza donde se entregó a la justicia que él ya controlaba. Después de comprobarse que seguía enviando toneladas de cocaína a Estados Unidos desde la cárcel de su propiedad, iba a ser capturado en la cárcel, algo insólito, pero Pablo Escobar huyó, lo que lo convertiría en el hombre más buscado del mundo, habiendo pasado un tiempo huyendo y gracias a la colaboración de equipos tecnológicos de Estados Unidos, fue ubicado en su lugar de escape y tras un enfrentamiento con la policía, es baleado por el grupo de búsqueda que lo perseguía y muere en el tejado de la casa donde se escondía, un hombre leyenda en el negocio del narcotráfico y el que tuvo el poder suficiente para enfrentar una guerra contra un gobierno y ganarla. En la actualidad el cartel de Medellín está totalmente disuelto y acabado, con las muertes de Pablo Escobar, Gonzalo Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, y la extradición de Carlos Leder y uno de los hermanos Ochoa. Este cartel desapareció en 1993 por completo, todo el dinero que tuvieron quedó en sus familias y en manos del gobierno. El integrante que sobrevivió a las guerras del cartel de Medellín que se encuentra con vida, es John Jairo Velázquez alias Popeye o JJ, el cual ya pagó cárcel por todos sus crímenes y ahora cuenta todos los secretos y vivencias del famoso cartel de Medellín. El cartel del Golfo es uno de los más grandes carteles de droga en México, y el más antiguo de ese país. Fue el primer grupo narcotraficante en empezar el comercio de cocaína a Estados Unidos por la frontera con Texas. Entre estos dos países, la organización logró infiltrarse en la política nacional, lo que le permitió mantener un control de jefes de la policía y directores de cárceles, convirtiéndolo en uno de los carteles de droga más influyentes de México. Fundado en los años 70 por Juan Nepomuceno Guerra y Juan García Abrego, uno moriría y el otro sería extraditado a Estados Unidos, lo que dejaría el cartel al mando total de Ociel Cárdenas Guillén, quien fue el capo que partió la historia del cartel en dos.
creando el brazo armado de los Zetas, quienes deberían cuidar y proteger los territorios del cartel del Golfo. Para esto encargó a Arturo de Sena, quien creó al grupo armado de los Zetas. El hombre que lideró a los Zetas fue Heriberto Lasca Lazcano, quien después se independizaría del Golfo creando otro cartel de narcotráfico, enfrentando a ambos grupos, el cartel del Golfo y los Zetas. El cartel del Golfo tiene dos territorios estratégicos para el tráfico de drogas, la frontera con Estados Unidos, y la zona costera de Cancún y el Golfo de México, lo que les permite traficar por tierra y mar. Por otro lado, los Zetas tienen gran parte del interior del país, así como también gran parte de la zona fronteriza con Estados Unidos. Gran parte de este territorio lo han ganado a sangre y fuego con otros carteles y con el mismo cartel del Golfo. Desde sus inicios el cartel del Golfo ha estado muy fragmentado al pasar de los años, lo que a los llevado a tener diferentes líderes, así como crearon a los Zetas, que después se rebelaron contra el Golfo. Ambos carteles, Zetas y cartel del Golfo, han sido muy enfrentados por el gobierno mexicano y cambian de líder continuamente, ya que sus líderes son abatidos y encarcelados. En la actualidad los Zetas son el cartel de narcotráfico que tiene más territorio bajo su control. Este grupo se ha expandido con gran rapidez y fiereza por el territorio mexicano, debido a que es un grupo que en su mayoría se constituye de ex militares, tienen buenas tácticas de manejo de armas y de control territorial. En la actualidad sus máximos líderes han sido capturados o ejecutados, después de ser detenido Miguel Ángel Treviño, conocido como el Z40, y su hermano Omar Treviño Morales, denominado Z42, que también fue detenido. El cartel de los Zetas perdió sus dos máximos líderes en la actualidad y por esto se ha dividido en pequeñas células por todo el país mexicano, sin un único líder del cartel, en cambio sí en pequeñas organizaciones distribuidas por el país, lo que también ocurre con el cartel del Golfo, quienes algunos pequeños grupos sin tener un capo único, se han unido a otros carteles conformando nuevas células delictivas, sin un mando único. Estos han sido 4 de los carteles del narcotráfico más importantes e históricos en este negocio, que deja millones de dólares y que será muy difícil de erradicar. En la próxima entrega estaré presentando las curiosidades de los siguientes cárteles. Si consideras que alguno hace falta, o te gustaría ver las curiosidades de algún cártel, déjamelo saber en los comentarios. Espero el video te haya gustado. Si es así, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal para encontrar las curiosidades del mundo. Recuerda que Curiosity es la ventana al mundo que no conoces. Te espero en mi próximo video.